Existir en un mundo como en el que nos encontramos actualmente, donde lo que se oye es guerra, rumores de guerra, padres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres, terremotos, pestes, hambres, crisis económicas en diferentes países, problemas en la salud de las personas, ansiedad abundante en el pensamiento y en la vida de los jóvenes en este tiempo, pareciera imposible poder hallar algo bueno o una buena noticia en medio de un entorno rodeado de malas noticias. Pero déjame decirte que sí, así que no te preocupes. Si quieres conocer cuáles son estas buenas noticias de las que estaremos hablando a través de este medio, pues entonces no te despegues de la pantalla, quédate allí y sígueme, acompáñame al episodio del día de hoy. Estaremos comentando acerca de esto. Chicos, bienvenidos, me alegra mucho, hoy estoy enérgico, hoy estoy alegre, estoy contento porque tú estás acá, porque tú dijiste yo necesito quedarme, estoy acá en la pantalla, no me voy a despegar, vamos a ver qué habla este chico. Bueno, pues ha tomado una buena decisión. Antes de empezar acá, quiero recargarles que este es el primer video de este hermoso canal llamado Buenas Noticias Podcast, así que tú eres la persona que tienes la dicha de mirar este video en su apogeo, en sus orígenes. Así que muchas gracias, de verdad, tu presencia acá, a través, allá, detrás de la cámara, me honra mucho, de verdad. El día de hoy estaremos hablando acerca de las buenas noticias. ¿Cómo empezar este podcast si no hablamos acerca de estas buenas noticias? Sería el colmo dar un avance acerca o hablar acerca de cierto tema si no mencionamos el tema el tema madre de este podcast. Así que para empezar hablando acerca de esto, vamos a un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 que dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas palabras el Señor se las manifestó a unos pastores que estaban haciendo la vigilia en sus ovejas y se las envió a través de un ángel. El ángel le dijo a estos pastores que venía de parte de Dios y que les había traído una buena noticia que sería de alegría para ellos y para un pueblo entero. Pero hablar de buenas noticias sin antes mencionar la contraparte, que serían malas noticias, yo creo que no estaríamos como entendiendo en un 100% acerca de lo que vamos a mencionar con respecto a esto. Cabe destacar que en el tiempo que hubo entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo, hubieron 400 años y fueron 400 años de un extremo silencio celestial de parte de Dios. El Señor no había hablado a través de absolutamente nadie y no había dado razones absolutamente de nada en ese tiempo. Y esto ha de ser muy frustrante realmente, por lo menos para el pueblo judío, que era lo que estaban esperando esta promesa. Qué difícil es estar siendo asediado o estar en un problema y añadirle a eso un silencio total de aquellos en quienes tú confías, ya sea Dios, ya sea que a lo mejor confías en tu mamá o en tu papá. Pero qué difícil es encontrarnos en una situación donde estamos totalmente en problemas, donde estamos totalmente atravesando una necesidad y no encontramos absolutamente ninguna ayuda de parte de nadie. Y en este tiempo, en ese momento, el mundo se encontraba en un completo desastre. El mundo se encontraba en un completo revoltillo, porque no había palabra de Dios por ningún lado. Y la Biblia dice que cuando el pueblo carece de profecías, se desenfrena. Cuando no hay profecía, o sea, cuando no hay palabra de Dios en el pueblo se desenfrena. Es decir, hay un desastre en ese pueblo. Entonces, el mundo en que nos encontramos actualmente también se encuentra en la misma situación. Estamos en un mundo totalmente desastroso.
fenómenos naturales. Dios guarde a Japón, que Japón ahorita se encuentra atravesando un momento duro, terremotos en diferentes lugares. Aquel terremoto que hubo en Turquía, que fue un terremoto tremendo, Dios guarde a esas personas también. Estamos atravesando un tiempo también de crisis económicas en diferentes países. Yo soy de Venezuela y acá pues la cosa a nivel económico cabe destacar, y todo el mundo lo conoce, que no está muy bueno que digamos. También estamos atravesando problemas políticos, muchos problemas entre Estados Unidos y Corea, entre ideologías, el capitalismo y el socialismo. Estamos en un mundo donde la ansiedad también ha atacado mucho a los jóvenes en este tiempo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que en un entorno como este puedan existir buenas noticias? Pero déjame decirte que sí, en un entorno como ese existen buenas noticias. Y el mundo se encuentra de la misma forma. ¿Pero por qué? Obviamente porque cuando no se toma en cuenta la palabra de Dios, estas cosas suceden en el mundo. Cuando la gente ignora lo que el Señor habla, lo que el Señor trata de decirles, estas cosas suceden porque nuestras acciones tienen consecuencias. Un ejemplo, si mi papá me dice, hijo, no salgas, o cuando salgas a la bodega, no salgas por este camino porque te pueden robar, y yo digo, bueno, entonces me mandan a hacer un mandado y salgo justamente por ese camino, lo más probable es que me roben. Entonces cuando sucede eso no puedo culpar a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me advirtió de lo que está sucediendo. Entonces una de las cosas por las cuales estas cosas suceden en la vida es porque simplemente no tomamos en cuenta las palabras de nuestro Padre, las palabras que el Señor nos enseña. Y cuando un pueblo carece de profecías, el pueblo se desenfrena totalmente. Entonces así también se encontraba el mundo cuando se manifestó Jesús en aquel tiempo. Se encontraba totalmente en un desastre total, y las personas que realmente tenían necesidad no tenían absolutamente a nadie en que los amparara. La Biblia dice en Segunda de Reyes, o en Segunda de Reyes capítulo 7, la Biblia narra una historia de una temporada de hambruna que atravesó un pueblo llamado Samaria. Dice que era tanta el hambre que llegaron a realizar acciones totalmente maquiavélicas. Madres se comían a sus hijos y lo compartían porque no había absolutamente nada de comida, ya que Siria había sitiado el pueblo de Samaria y no había absolutamente ningún tipo de alimento. Entonces hay dos cosas a las cuales nos pueden llevar estos desastres o estas preocupaciones a nuestra vida, y uno es que nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones apresuradas. Si tú estás atravesando un problema o tu vida se encuentra atravesando un desastre, pues aguanta, no tomes decisiones precipitadas, no te dejes llevar por el momento tan fuerte que estás pasando. Siéntate y medita un poco acerca de lo que vas a hacer, acerca de lo que vas a obrar, acerca de las decisiones que vas a tomar, porque muchas veces tomamos malas decisiones, como estas madres prefirieron comerse a sus hijos antes que pensar y decir, no, ya va, este es mi hijo y por más que yo esté tal vez atravesando una necesidad muy fuerte, no puedo hacerle esto. O sin embargo fueran, qué sé yo, mira, vamos a orar a Dios porque yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces muchas veces estas situaciones en la vida nos llevan a tomar decisiones precipitadas. Segundo, el rey, cuando se enteró de esto que habían hecho estas mujeres, lo primero que hizo fue echarle la culpa a Dios. Él dijo, así me hagan los dioses y aún me añada, si yo a esta hora no tengo la cabeza de Eliseo en mis manos. ¿Quién es Eliseo? Un profeta. ¿Y qué es un profeta? La voz de Dios en la tierra. Entonces muchas veces en medio de esos momentos, el primer culpable siempre es Dios. Para nosotros, el primer culpable siempre en medio de esos momentos es Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces esos tiempos de preocupación en nuestras vidas nos llevan a una presión tal que lo primero que decimos, o bueno, y si no creíamos en Dios, en ese momento de igual forma decimos, bueno, vamos a echarle la culpa a Dios, vamos a echarle la culpa a aquel que lo creó todo, aquel que dice que es bueno, aquel que dice que lo sabe todo. Esto yo no entiendo por qué, si Dios existe, están pasando tantos desastres en esta vida, en este mundo. Entonces, muchas veces esas situaciones de la vida, esos problemas que atravesamos, nos llevan a renegar de Dios, nos llevan a desconfiar de Dios, nos llevan a echarle la culpa a Dios. Y son las dos reacciones que estas situaciones provocan en nuestra vida. Pero quiero decirte algo muy especial. En medio de esta temporada o de ese tiempo en el que se encontraba el pueblo de Israel,
y el mundo entero, un tiempo totalmente de desastre, un mundo totalmente subyugado por el silencio de Dios, en un instante se rompió el silencio. Dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 1 que el Señor se le apareció a un hombre llamado Zacarías y le dijo: he traído unas buenas noticias para ti y van a ser un niño. Y después le dijo en el libro, en el capítulo 2 del versículo 13, a unos pastores que les traía buenas noticias que serían de gozo para todo el pueblo. Y yo quiero decirte el día de hoy, Dios ha roto el silencio, o Dios va a romper ese silencio. Probablemente estás atravesando una situación fuerte, una situación agobiante, una situación desesperante, pero Dios va a romper ese silencio. Así como rompió este silencio después de 400 años. Aleluya, una temporada terrible para esta nación, pero el Señor se acordó de ellos y rompió el silencio. Yo creo perfectamente que Dios va a romper el silencio. Dice la Escritura en el libro de Job capítulo 23, dice que Job manifestó estas palabras y él decía: mira, yo veo al sur, yo veo al norte, yo veo al este, yo veo al oeste y en ningún lado veo a Dios. Entonces, muchas veces a lo mejor nosotros decimos en medio de nuestro problema, de la situación fuerte que atravesamos: mira, pero es que yo trato de buscar solución en el norte, en el este, por donde quiera, pero por todos lados se me cierran las puertas. En ningún lado veo a Dios. He orado a Dios, pero resulta que Dios no ha hecho nada. Resulta que Dios no ha obrado. Resulta que el silencio cada vez es más atosigante. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Dónde está Dios? A veces uno dice: bueno, pero he tratado de solucionar las cosas y no le he solucionado. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que puedo hacer? ¿Por qué las puertas se me cierran? Job decía en medio de la situación que estaba atravesando: mira, estoy mirando al norte para ver si encuentro a Dios, estoy mirando al sur para ver si encuentro a Dios, al este y al oeste, pero no lo veo en ningún lado. Y probablemente a lo mejor estás atravesando una situación tan fuerte y tú dices: no veo a Dios en ningún lado. Y tú dices: no, ¿cómo puedo creer en Dios si no lo puedo ver? No lo veo en ningún lado. Pero resulta que en el versículo 13 del libro de Job, capítulo 23, dice la Escritura que Job entendió algo, o mejor dicho, Job entendió algo y manifestó algo en ese momento, y él dijo: Dios es soberano. Y yo quiero decirte algo: Dios es soberano y Él va a romper ese silencio. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no lo puedes ver, Él sí te puede ver, y Él sabe lo que tú estás pasando y Él sabe lo que tú estás viviendo. Si Dios está en silencio, Él solamente sabe por qué lo está. Pero yo quiero decirte algo: Dios es un Dios soberano y Él conoce todas las cosas. Y aunque tú no lo puedas ver, Él sí está al tanto y Él sí está viendo. Y si tú estás enfermo y todavía estás vivo, es porque Dios todavía, o mejor dicho, porque Dios te está dando a entender que todavía hay una esperanza. Es porque todavía hay buenas noticias. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, dice la Escritura que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. El león puede ser muy fuerte, pero si está muerto ya no vale de nada. Y el perro puede ser más débil que el león, pero si está vivo puede hacer mucho más que el león. Así que yo quiero decirte algo el día de hoy, y quiero manifestarte algo el día de hoy. Hoy se rompe el silencio, y yo veo este podcast como un podcast que ha roto el silencio, un podcast que va a romper el silencio que a lo mejor tú estás atravesando en tu vida, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que en medio de este tiempo, mejor dicho, en medio de la temporada en la que Israel y en la que el mundo entero experimentaba esa temporada de silencio, en ese momento se manifestó Dios. En ese momento Dios envió buenas noticias, rompió el silencio. Y tú me dirás: bueno, ya deja de tantos rodeos y dinos cuáles son esas buenas noticias. Bueno, yo quiero decirte algo: esas buenas noticias se llama Jesús de Nazaret. Dice la Escritura que ha venido buenas noticias, y es que ha nacido un Salvador, y se llama Jesucristo de Nazaret. Las buenas noticias no son argumentos que yo te voy a mencionar, no son comentarios de los que yo voy a hablar. No, las buenas noticias tienen nombre y se llama Jesús de Nazaret.
Y el día de hoy yo quiero decirte algo. Hoy se rompe el silencio y hoy se manifiestan las buenas noticias en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios está en tu corazón, tú vives en un mundo de buenas noticias. Y tú me dices, pero ¿cómo si mi vida se está destrozando? No importa, porque la Escritura dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No se la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que Dios te da, el mundo no te lo puede quitar. Así que a lo mejor estás atravesando momentos fuertes y te duele, pero si Dios está en tu corazón, si Jesús está en tu corazón, aleluya, tú vives en una constante buenas noticias, aleluya. Y para dar fin o para culminar acerca de esto que estamos hablando de las buenas noticias, yo quiero resumir este mensaje o esta pequeña introducción a este podcast en estas palabras. Las buenas noticias tienen un nombre y se llama Cristo. La buena noticia es que hay una salvación. Y en este podcast estaremos hablando de diversidad de situaciones que en la vida nosotros atravesamos y estaremos tratando de brindar ese camino donde tú vas a encontrar las respuestas para salir de esa situación. Así que amigo, amiga, joven, jovencita, no te desesperes. Si estás atravesando una situación fuerte, no te desanimes, levanta, coge ánimo, porque todavía hay buenas noticias y esperanza para los que estamos entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este episodio traté de hacerlo un poquito cortiquito, ya que es un episodio introductorio. Me alegra mucho el hecho de que tú te hayas quedado. Para mí es una completa bendición. Espero que esto haya sido también de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, por favor. Recuerda darle me gusta también a este video. Voy a tratar de dejarles por acá abajo el link de mi cuenta de mi página de Facebook, de Instagram también, de TikTok. También ahí estoy subiendo siempre videos de reflexión. Ahí estarán habiendo ciertas sorpresas. Así que aquí te lo voy a estar dejando para que también vayas y me sigas. Y el próximo episodio, para adelantar, estaremos hablando acerca de perdí mi trabajo. O sea, ¿qué hacer cuando pierdo mi trabajo? Para aquellos que perdieron su trabajo, los despidieron, se están muriendo, están diciendo, Jesús, yo no sé qué hacer, no sé acerca de qué... o no sé qué hacer en esta situación. Bueno, en el podcast que viene estaremos hablando acerca de eso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por quedarte. Espero que esto haya sido de bendición para ti y nos vemos para el otro podcast. Hasta pronto.